Bienvenidos a 50 Estudio TV y bienvenidos a los nuevos talentos. Hoy nos acompaña otro galardonado de los premios Europa, en concreto Kerlin Ulerio, galardonado en la categoría de liderazgo empresarial. Kerlin, dominicano de nacimiento, pero residente en España durante más de 20 años. Ahí es nada, también es el presidente de esa asociación de empresarios latinoamericanos aquí en España. Es todo un referente del mundo empresarial, no solamente en Latinoamérica, sino también, como digo, en España. Y desde el año 2009 ha hecho la meritoria, pero también complicada labor de ir forjando empresas en diferentes sectores de la economía, en el sector de la restauración, locales de ocio nocturno, también sectores inmobiliarios. Y, como nos confesaba, también fuera de antena, es un apasionado de la política y creo que este dato es correcto. Desde 2024 es diputado del partido Ultramar y también es un luchador infatigable por la defensa en la integración de los latinoamericanos, no solamente en España, sino en todas las partes del mundo, una inclusión necesaria para el devenir positivo de la economía de cualquier país. Justo ganador, como decimos, justo galardonado en los segundos y maravillosos premios Europa, Kerlin Ulerio. Bienvenido a tu canal, a 50 Estudio TV, bienvenido a tu programa Nuevos Talentos, y a nivel personal, amigo, muchísimas gracias por este ratito, porque sé que te vas corriendo para el aeropuerto y nos has concedido de tu limitado tiempo un pequeño espacio, así que para mí es un honor tenerte aquí. Pues Jorge, la verdad que muchísimas gracias a ti, al equipo de este maravilloso programa 50 Estudios TV, que además está proyectando lo que es el talento de jóvenes y nuevos emprendedores que día a día pues se arriesgan, son valientes y dan un paso hacia adelante para construir proyectos, para construir empresas, para desarrollar sueños. Totalmente, ¿no? Porque no es nada sencillo y bueno, pues aquí tendemos la mano, lo llevamos diciendo casi los 2 años que llevamos desde el inicio del canal, pues la gente que tiene que emigrar, la gente que tiene que salir de su territorio. Afortunadamente la cuenca latina, lo bueno que tenemos, todo Latinoamérica, es que nos entendemos, cada uno con sus propias, lógicamente, características de un país y por supuesto con características como hermanos que somos latinos, pero no es sencillo, ¿no? Salir de tu país y, como comúnmente se dice, buscarte la vida fuera, ¿no? Y tú lo hiciste hace 20 años y bueno, la primera pregunta es ¿por qué España? Bien, yo en mis planes de vida lo que menos teníamos previsto era residir en España. ¿Ah, sí? Honestamente. Recuerdo como hoy, en ese momento, visitamos primero Alemania, en una conferencia de la empresa para la que trabajábamos allí en República Dominicana. Luego estuvimos en otros países y un día conocimos España. Me enamoré de España, me enamoré de la hermandad, de la cultura, de lo que veía. Lo único que a lo mejor me echaba un poco para atrás era el clima, ese cambio de tener 30, 33 grados normales a tener menos 2 grados que era en esa fecha, o sea, temporada. Sí. Eso fue lo único que me chocaba un poco, honestamente. Pero yo creo que España es un país, primero, que es un país hermano. La cultura, la hispanidad, yo creo que lleva esa semejanza, esa vinculación, que independientemente del país de donde venimos, sentimos que estamos en casa y que estamos con los nuestros, con nuestros hermanos mayores, los españoles en este caso. Pues por eso estamos aquí y la verdad que te digo una cosa, me siento tan dominicano como español. Eso es muy bonito y bueno, pues a nivel personal, como español, me llena de orgullo, porque creo que lo fundamental y la riqueza que tiene Latinoamérica, cada uno tiene sus propias características, pero como bien has dicho, ¿no? Somos hermanos, tenemos que desterrar ya un poco la idea de esas rivalidades de siglos atrás y bueno, pues al final a mí me encanta Madrid, que sea una ciudad multicultural, donde pases y puedas ver una persona colombiana, paraguaya, latinoamericana, nacida aquí, y Madrid lo
lo bueno que tiene es que te acoge y no te pregunta de dónde es, ¿no? Es una de las características. De hecho, estamos viendo una foto, ahora comentaremos también ese aspecto político de que has podido conocer a la gran presidenta. No me quiero pronunciar, que yo te digo, pero me pronuncio como es nuestra Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito del aspecto empresarial, tocaremos esas pinceladas políticas, aunque como te he comentado fuera de antena, te emplazamos porque tenemos también un programa de actualidad, el programa de Nuevos Talentos va orientado a las empresas, pero también tenemos un programa de actualidad, te preguntaré algo también relacionado con el Papa y bueno, para cerrar hablaremos de los premios Europa, ¿no? Así que te emplazo ya para cualquier día que quieras, vengas aquí a hablar también en actualidad, que es todavía más propio ese programa político, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo de ese aspecto empresarial porque es el presidente, nada más y nada menos, de los empresarios latinoamericanos en España, pero antes de llegar a eso, evidentemente, tuviste que hacer, como decía una canción de Serrat, Camino al Andar, que no es nada sencillo, y cuéntanos, ¿no? En 2009, según me comentabas fuera de antenas, cuando empiezas a empezar a crear esas primeras empresas, y bueno, cuéntanos qué tipo de sectores, porque hemos visto que tocas empresas desde la restauración, locales de ocio nocturno, me hablabas de algunos locales cerca de la calle Orense, que yo he salido también en mis tiempos más jóvenes por allí, y bueno, también sectores inmobiliarios. Cuéntanos cómo fueron esos comienzos como empresario. Pues bien, yo creo que en la vida todos son retos, todos son etapas, y honestamente la etapa del emprendimiento, ese momento de inicio fue un momento demasiado valiente. Ahora lo miro y digo, es increíble. Te puedo decir que el primer proyecto que desarrollamos como empresa fue un pub, un bar de copas, allá en los años 2009, 2008 terminando 2009, empezando 2009. Y te puedo decir que tenía 33.000 euros ahorrados. Ahí es nada. Ahorrado. Y compré un traspaso por 33.000 euros. O sea, imagínate comprar lo que era la materia prima de ese establecimiento con tarjeta de crédito. Eso es un hecho que yo creo que es de valiente. Hoy lo miro y digo, caramba, ¿me atrevería yo hoy en día a hacer algo como eso? Porque realmente es un riesgo extraordinario, pero sin embargo le doy gracias a Dios que nos ha dado la fuerza de luchar, de cada día encontrar ese motivo para levantarnos de una cama y decir, hoy tengo que hacer esto, hoy vamos a adelantar en nuestro proyecto. Después de ahí nacieron otros proyectos en distintas partes, incluso en República Dominicana, que para mí es una de mi gran sueño hecho realidad, fue el momento que yo pude comprar el negocio del que fui empleado, o sea, que ya eso era como un punto más emotivo que empresarial. Entonces, desde ahí hemos tocado la parte de ocio nocturno, la parte de hostelería, la parte de negocios inmobiliarios, tanto la intermediación, la compra, la venta de inmuebles, la parte de telecomunicaciones también. O sea, hemos sido atrevidos, hemos tocado puertas distintas, siempre confiado en que yo creo que si no arriesga, no gana, y que para emprender hay que ser valiente. Hay dos cosas que son determinantes, valentía y disciplina. Y nosotros lo que nos hemos enfocado es en desarrollar esas dos alas, esas dos columnas vertebrales de lo que es el emprendimiento. La disciplina, por un lado, porque la disciplina supera todo lo demás, pero sobre todo la valentía para dar ese paso adelante. Ahí está, ¿no? Esas dos características que yo creo que debe tener todo empresario y sobre todo algo fundamental, ¿no? De hecho, España, tú lo sabes, el 80% de la riqueza del país está en las pymes, ¿no? Es una de las cosas que hoy en día están tan machacados los pobres autónomos que son los que realmente eso es fundamental porque una persona que genera riqueza ayuda al resto, ¿no? Yo aquí intento, con el tiempo esperemos generar esa riqueza, por otro lado soy empleado en un súper, pero siempre he tenido esa idea, ¿no? De decir, bueno, yo me quiero poner en el papel del empresario porque no es nada sencillo, ¿no? Y hoy en día el abrir la persiana de tu negocio ya va costando dinero, ¿no? Por eso yo creo que es la pregunta fundamental, lo acabas de comentar, ¿no? Tenías 33.000 euros ahorrados y en una tarjeta hiciste un pago de ese traspaso de 33.000, pero como bien has comentado, eso ocurrió hace en torno a 16 años. Y bueno, ¿cuánto ha cambiado el tejido empresarial desde 2009, que parece otro mundo, a la actualidad? Sí, los tiempos cambian, las estrategias también deben cambiar.
algo muy similar. En 2009 estaba la crisis en su momento estelar y tuvimos el valor de emprender. Luego te puedo decir que un dato curioso es que ahora en la pandemia, cuando en 2020, 2021, pues en plena pandemia, estábamos en el sofá de la casa y se me ocurre, digo, vamos a ver, hay que ver qué servicio utilizamos que no podamos prescindir de él aún en esta circunstancia. Y se nos ocurrió hacer una empresa o constituir un proyecto en ese momento que era un multicomparador de servicios. Digo, vamos a ver, ¿qué tenemos? Y comienzo en casa a evaluar. Digo, seguimos con la luz. O sea, no podemos prescindir. Seguimos con el internet, también lo necesitamos. El coche tiene el seguro que no podemos quitarlo porque a pesar de estar encerrado en casa, el coche necesita un seguro. De ahí nació una de nuestras empresas, un proyecto que la verdad muy apasionado porque nació en un sofá. O sea, mientras todo el mundo estaba en su casa que no encontraba qué hacer, pues nosotros estábamos desarrollando ese proyecto. Luego eso lo añadimos la parte inmobiliaria y, o sea, es curioso porque fueron dos contextos de emprendimiento difíciles. O sea, ¿quién puede imaginarse que mientras una pandemia está azotando el mundo, que está el mundo entero paralizado, nosotros podamos idear o buscar la forma de emplear ese tiempo que teníamos muerto? Entonces, lo mismo pasó, te digo, en 2009. La gente decía, pero tú estás loco, ¿cómo es posible que en plena crisis, donde está todo, que no se sabe dónde va a parar esto, con la crisis del año 2008, 2011 y eso? Famoso Lehman Brothers. Pues, imagínate, y el paro elevado a tope. Y de hecho, te puedo decir una cosa curiosa. Trabajaba en ese momento en Vodafone, donde ni siquiera era necesario a lo mejor quitar esa tranquilidad de que tenía un trabajo estable. Fijo, sí. O sea, que no había necesidad de eso. Pero bueno, nos atrevimos, nos arriesgamos, yo creo, y hoy le doy gracias a Dios por esa decisión, porque honestamente es bueno. Además, yo te digo una cosa, incentivo mucho sobre todo a los jóvenes. Yo me enfoco mucho al tema de los jóvenes, porque entiendo que el futuro está precisamente en esa generación que va subiendo ahora. Eso es lo que van a pagar nuestras cotizaciones, nuestras pensiones, y hay que crear esa base. Y cuando un joven me viene a mí con un proyecto, mira, me gustaría hacer esto, lo que tratamos es de incentivarle, de orientarle, de decirle cómo es el procedimiento y dónde deben enfocarse. Hemos tenido jóvenes, casos que son muy curiosos, que vienen con un proyecto, con una idea de negocio. Dicen, me encantaría hacer esto. Digo, mira, primero pásate por esta fase, estudia esto, fórmate en esta parte. Cuando ya lo tenga listo ese, entonces seguimos con lo siguiente. Porque lo que queremos es crear jóvenes emprendedores que nos garanticen el futuro de mañana. Pero también hay otra cosa que es muy importante resaltar. Tú lo decías, un 80% de la economía de España depende de las pequeñas y medianas empresas. Pero hay un dato curioso dentro de ese porcentaje que tú das. Y es que 3 de cada 10 empresas, microempresas o pequeñas empresas, autónomos que nacen, sobre todo en el conglomerado de Madrid y Barcelona, tienen algo curioso. Son inmigrantes que llegan a España a vivir. 3 de cada 10, que se dice rápido, son inmigrantes. Ya no hablo solo de dominicanos, colombianos, sino inmigrantes. Gente inmigrante. O sea, un 30%, estamos hablando de la creación de empresas, de pequeñas empresas, que sale de esa comunidad que llega a España a ser parte de la generación de riqueza, del crecimiento social, del desarrollo cultural. Entonces, yo creo que la inmigración es ahí donde se hace fuerte. Sí, además es fundamental, te lo comentaba igual fuera de antena. Yo tengo un amigo que es coordinador de una cadena alimenticia, de restauración, lo que comentabas, y es cierto que gran parte de la plantilla son latinoamericanos, gente inmigrante, y me comentaba que era la necesidad, es decir, es que es necesario, ¿no? para evidentemente soportar abrir tantos centros de trabajo. Estamos hablando ya no solamente de pymes, sino de medianas y más grandes empresas, ¿no? Y evidentemente con la llegada de una gran población latina, que además se acomoda a la perfección, en el sentido de
que no hay problemas con el idioma. Has comentado algo fundamental, dijiste España, a mí me comenta gente que ha estado en Alemania es muy complicado, si no manejas el idioma ni siquiera pasas entrevistas de trabajo. Eso a mí me lo han comentado. En cambio, en España, lógicamente, gracias al idioma, gracias al español, gracias al castellano, nos podemos comunicar y puedes perfectamente contratar a una persona de Latinoamérica, una persona de Paraguay, de Colombia, de donde sea. Por eso es fundamental y yo desconocía ese dato a nivel de empresas, pero sí a nivel de empleados, ¿no? Por eso es fundamental también la labor que lleváis como presidente de esa de empresarios latinoamericanos. Bueno, cuéntanos desde cuándo eres presidente, y me imagino has dado la pincelada de uno de los grandes objetivos de enfocar a los jóvenes y de sobre todo de conseguir esa adaptación completa y por supuesto que una convivencia que en Madrid es ideal lógicamente por ese carácter multicultural que tiene Madrid. Y como digo, ¿cuáles son los grandes requisitos de esa asociación que presides, de la cual te felicito porque no es nada sencillo y ahí estás al frente? Sí, nosotros como asociación nacimos el año 2014, una organización que quizás no se le dio la importancia que merece, la importancia que tiene, pero en 2014 pues se nace lo que es esta asociación. En 2020, precisamente a raíz de la pandemia, hay una convocatoria, todos los latinos en ese momento que teníamos negocios, pequeñas empresas, que se sentían motivados y tenían el tiempo también para esto. Y recuerdo que en una primera reunión se convoca para elecciones. En esas elecciones nos presentamos, 2020, los estatutos nuestros establecen que son 2 años por periodo. Uh-huh. Bueno, pues en 2020 resulta que ganamos con el 97% del voto de los asociados. Luego, pues en 2022 pasó lo mismo. Volvimos a ganar la presidencia. Estaba motivado ahora, pues en estas últimas elecciones que fueron hace poco, resulta que yo no quería, por compromisos políticos, digo, bueno, ya no tengo tiempo de dedicarle el tiempo que necesita esta organización. Sin embargo, los compañeros, yo creo que fue un gesto poco obligado, pero democrático, pero obligado, cuando todo el mundo te dice, no, es que tienes que seguir. Entonces, fue curioso el tema porque fuimos ratificados, eso sí, pusimos una condición importante, y es que se pueden adelantar las elecciones a 1 año por si acaso asumimos el compromiso que tenemos previsto. ¿Qué ocurre? Que en ese contexto fuimos ratificados con un 98% del voto de los asociados. Entonces, digo yo, pero aquí hay un problema, aquí nadie se presenta o nadie quiere asumir esto. Pero bueno, la respuesta fue que no se cambia, y fue curioso porque uno de los asociados dijo, es que no se cambia lo que va bien. Entonces, me sentí sumamente agradecido de esa valoración. La verdad que no ha sido fácil, como tú lo dices. Cada una de las puertas que hemos tocado no ha sido simplemente porque queremos ir de manera ligera, sino porque hemos tenido que imponer el derecho, además, esa situación, ese estatus de los empresarios, de esos pequeños empresarios, que les supone tanto emprender que solamente el que lo vive es capaz de entenderlo. O sea, el que sale y emprende y pone un pequeño negocio, una empresa, con los pocos recursos que tenga, yo creo que eso tiene un mérito especial. No es lo mismo cuando tú eres heredero de un imperio, claro, a cuando tú creas desde la nada un pequeño imperio. Entonces, eso es lo que defendemos, y es ahí donde hoy por hoy estamos luchando nuestro tercer periodo al frente de esta asociación, que esperamos que ya otros compañeros se motiven y den el paso a seguirnos, porque también
todo en la vida tiene una fecha de caducidad. Bueno, pero está dejando el listón muy alto, ¿no? Al acopio de, no sé si eres futbolero, como ha hecho Florentino en el Madrid, ¿no? Porque, claro, con un 97, un 98, si alguien nos está escuchando que quiera ser, por así decirlo, vuestro oponente político, yo me asustaría y saldría corriendo, claro, porque, claro, con ese tanto por ciento, y yo creo que todavía quedan cositas por hacer, lo comentábamos fuera de antena, que era camino por recorrer, pero me comentabas que has tocado diferentes sectores, la restauración, lo que has comentado, el sector inmobiliario, has comentado también, aparte del sector inmobiliario y la restauración, locales de ocio nocturno, pero me querías hablar de nuevos sectores empresariales, ¿no? De cómo se puede enfocar y cómo ahora, como esto está fluctuando y cambiando tanto, bueno, en 2025, ahora dónde están esas nuevas oportunidades de negocio para que la gente que nos escuche y quiera emprender con valentía y con disciplina, como bien has remarcado, y bueno, pues ser empresario con lo complicado que es hoy en día. Bien, yo digo que para el sector empresarial, para el sector de emprendedurismo, hacen falta políticas orientadas a las realidades. Yo creo que España muchas veces vemos teorías que son magníficas y que cualquiera dice, bueno, pues es muy fácil emprender, es muy fácil empezar con una empresa. Realmente no se lleven de esas políticas o esos anuncios. Vamos a analizar el contexto. Para eso estamos nosotros. Pero hay algo curioso y es que la mayoría de latinoamericanos que están llegando, sobre todo de países provenientes como el caso de Venezuela, República Dominicana, nos encontramos que vienen con proyectos de inversión importantes aquí en España. Proyectos que son sumamente novedosos en muchos casos, otros que son más tradicionales, pero que no dejan de ser interesantes. Una de las medidas que apoyamos precisamente de la Comunidad de Madrid es que creó pues ese instituto, esa dirección que busca canalizar a ese potable inversor con su proyecto de empresa en la Comunidad de Madrid. Entonces se le da una serie de facilidades y de condiciones, se le da un seguimiento, eso a través de una institución pública, que nosotros incluso como asociación hemos sido invitados a ser colaboradores de ese enlace. Eso lo valoramos de manera positiva, pero creo que hay un dato que es importante resaltar en este caso. Antes el inmigrante venía a España y si venía a trabajar era hostelería, en casa de familia, en la construcción, y el emprendimiento iba en esa misma línea. El emprendimiento iba a que un dominicano, por poner el ejemplo de casa, venía y ponía aquí un bar para vender café, vender cerveza. Eso era lo típico. Un centro de alimentación para vender los productos típicos latinos, una peluquería. Eso era lo normal, ¿no? Pues ahora nos encontramos que ha cambiado mucho esa tipología de emprendimiento. Ya nos encontramos el empresario latino que hace grandes inversiones en proyectos inmobiliarios, proyectos tecnológicos, proyectos profesionales. Vemos ya muchas clínicas de estética, ya vemos mucha clínica de odontología, ya vemos muchos médicos especializados en determinadas áreas que vienen precisamente de Latinoamérica. Eso es también emprendimiento, pero emprendimiento quizá con una tipología de mayor cualificación. Y también eso influye en el trabajo del día a día, porque ya vemos, te vas al Hospital La Paz o al Ramón y Cajal, te encuentras un dominicano, te encuentras un colombiano, te encuentras un ecuatoriano que es médico. O sea, yo creo que eso es porque hay un avance y además el grado de integración de esa comunidad migrante es cada día mayor. Ya no solo lo vemos en la parte profesional, sino en el ámbito cultural. Ya es normal ver un artista que participa en los eventos de España con mucha naturalidad. Ya es normal ver los profesionales integrados. Ya es normal vernos metidos en asuntos políticos. O sea, conozco amigos que son concejales, diputados regionales y que sus orígenes son precisamente de países como los nuestros. O sea, eso es importante resaltarlo.
Sobre todo porque aparte, no lo hemos comentado, pero España históricamente tiene un problema muy grave de natalidad, eso también es verdad, ¿no? Entonces, evidentemente, la población cada vez se va haciendo más mayor y, lógicamente, tiene que haber ese recambio y, sobre todo, tiene que ir aumentando la natalidad. De hecho, creo que fue hace 2 años que la tasa de natalidad fue tan sumamente baja que alcanzaba unos niveles de 1941. Estábamos hablando de la posguerra, tras nuestra guerra civil, que fue del 36 al 39, y sobre todo, pues evidentemente hay que ir reemplazando, ¿no? Y evidentemente España tiene que solucionar ese grave problema de natalidad. España y diría que Europa también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un abanico importante, y Madrid sí que se postula como una de las principales ciudades donde, lógicamente, esa multiculturalidad va alcanzando y, lógicamente, algo que has comentado, ¿no? Esos puestos más cualificados, también por la titulación propia que otorgan. Desgraciadamente, no me quiero meter en ese tema, pero bueno, el tema de Venezuela, pues está saliendo mucha gente por todo lo que está pasando, y evidentemente gente muy cualificada. Hablo de Venezuela como podría hablar de otro país, ¿no? Y bueno, vamos a tocar también una serie de pinceladas. Según me pasaba la foto, pues me ha encantado esa foto con Ayuso, también con Roberta Metsola, también presidenta del Parlamento Europeo. Y bueno, brevemente, para no extendernos demasiado, pero lógicamente para darnos esa pequeña exclusiva, eres diputado de un partido político. Y bueno, cuéntame, ¿me ha gustado alguna tendencia que has dicho más moderada, más indicada en el centro? Ojalá volviera al centro a España, ojalá volviera. Pero bueno, cuéntanos, danos esas pequeñas pinceladas de algo que también te apasiona, como es la política. No, quería aclarar ese punto. No somos diputados. Había entendido de diputado. Sí. Fuiste diputado. Fuimos candidato, participamos en la contienda pasada para Ultramar. Ultramar es la demarcación del exterior de República Dominicana. Íbamos en representación de la circunscripción 3, que es Europa, comprende Europa, todos los países, el conjunto de Europa, para República Dominicana. Esa parte, pues eso quedó atrás en la contienda interna del partido, por cuestiones que no viene al caso mencionar, pero sí que estamos participando de manera activa en política. Primero, tenemos el privilegio de trabajar con uno de los líderes latinoamericanos más grandes de este siglo, que es precisamente Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana en 3 periodos, y que goza del cariño yo creo que de gran parte del mundo. Donde quiera que llegamos, Leonel, pues ya tiene esa alta valoración, y eso es importante resaltar. En el contexto político español, que sirva para mencionarlo, siempre hemos tenido esa frialdad, ese alejamiento de participar de manera activa en un partido político, a pesar de todas las relaciones que tenemos, tanto en izquierda como derecha. Hemos dado el paso al frente hace poco con un nuevo proyecto que yo creo que es precisamente lo que tú mencionabas: buscar la moderación, buscar el diálogo, buscar la política que resuelve cosas, la política que resuelve problemas. Yo creo en ese tipo de política. Yo puedo desayunar con izquierda y cenar con derecha, y le escucho a todo y digo, pero es que todo tiene un punto importante, todo tiene un punto de razón, pero sin embargo, si lo dice izquierda o lo dice derecha, pues yo voy en contra. Entonces, yo creo en la política moderada, la política que busca ese consenso de ideas, de proyectos, que busca la solución a los problemas, y precisamente en nuestro paso a la política española hemos buscado eso, ese centro, esa moderación, esa política eficaz. Ojalá llegue, porque de hecho a mí me duele mucho que, por ejemplo, en Europa ha pasado, en concreto en Alemania, en Francia lo hemos visto, ¿no? Cuando evidentemente, por riesgo a que se polariza, que lleguen los extremos, lo que tanto se habla como ultraderecha, pues bueno, ha habido más tendencias moderadas, tanto de un lado como de otro, y en Alemania sí ha sido posible esa unión entre conservadores y más progresistas. Aquí en España parece inviable, y eso es lo que ha provocado, yo creo, que la gran polarización por un lado y por otro, y es una de las cosas que también le está afectando a este gobierno, ¿no? El no sentarse, seguramente PP y PSOE, hacer esa moderación, y que lógicamente buscan esa unidad nacional, ¿no? Ese pacto de concordia nacional, y no buscar lógicamente esos apoyos para poder gobernar.
y que lógicamente con gente que su fin no es apoyar a España, ¿no? Sino el fin de muchos de esos partidos es la independencia de España. Eso es muy, muy, muy grave y evidentemente se ha bordeado la Constitución en muchos casos con esa ley de amnistía y bueno, pues evidentemente es lo que ha provocado esa polarización, lo que tú has dicho, ¿no? Es muy complicado cenar o desayunar con gente de izquierdas y cenar con gente de derechas, así que de luego, Kerlin, tienes mucho, mucho mérito desde luego, ¿no? Y bueno, también, aparte de con Isabel Díaz Ayuso, has estado también, te has reunido con Roberta Metsola, ¿no? Presidenta del Parlamento Europeo, que bueno, es de la oposición de Malta y curiosamente forma parte de algo también fundamental, como es lo que se ha llamado hoy en día el partido, el acopio más Partido Popular Europeo, ¿no? Toda esa tendencia, esa corriente que impera mucho en Europa, donde parece que hay un pequeño viraje hacia unos conservadores más moderados. Y bueno, cuéntanos cómo han sido esas reuniones con Roberta. No, te digo, hemos estado prácticamente con todos los sectores políticos. Por eso te resalto mucho el tema de estar con derecha e izquierda, de escucharle, porque cada una de esos escenarios se da precisamente por la función que ejercemos en condición de presidente de los empresarios latinos, buscando precisamente esa integración y esa participación nuestra en lo que es el crecimiento y la integración de la comunidad latina a toda Europa. Ten en cuenta que estamos en España, pero sin embargo Dios nos ha dado la oportunidad de trascender y de irnos un poquito más allá. Hemos recibido invitaciones incluso al Parlamento de Europa recientemente para participar allí en unos proyectos. Con Roberta Metsola hemos estado en varias ocasiones. Me parece una política extraordinaria y sobre todo sobre la que pesan muchísimas decisiones que van a afectar de manera positiva o negativa, van a afectar el futuro próximo de toda Europa. Sobre todo cuando se trata, si te das cuenta, hay algo importante, estamos viviendo un fenómeno político global. En Estados Unidos se ha instalado pues un presidente algo especial, Donald Trump, algo especial no porque sus políticas sean malas, sino porque muchas de las decisiones son algo contradictorias a lo que estamos ya en el punto de confort. Entonces cuando eso se mueve, genera ciertas inquietudes, los mercados se desestabilizan porque la gente no sabe por dónde va a tirar, pero no obstante también la política, y tenemos que aplicarlo en este caso, la política migratoria de Donald Trump genera una inquietud global que en el caso de Europa despierta o debe despertar un interés por prevenir el problema antes de que llegue. Y esto es fácil. Y esto en una ocasión sí que lo tratamos con Roberta como un análisis. Cuando Estados Unidos aplica esa política de migración y deporta a muchos inmigrantes, Europa debe prepararse precisamente para una acogida que va a ser o una acogida o un sistema de seguridad, porque yo creo mucho en que la migración es importante. Creo mucho en que deben llegar inmigrantes de distintos países, no solo Latinoamérica, porque sobre todo por el tema de la natalidad, por el tema de mano de obra, por el tema de que España es un país que todavía nos queda mucho por delante para desarrollar, y Europa, el conjunto de Europa también pasa lo mismo, pero creo sobre todo en la política migratoria de orden. O sea, no soy un inmigrante, pero me gusta que esa inmigración que es importante, que es necesaria, sea controlada. No podemos pasar aquí lo que está pasando ahora en República Dominicana, que es un problema global ahora mismo entre Haití y República Dominicana. Yo creo que es necesario que vengan muchos inmigrantes a Europa para aportar a ese crecimiento necesario, para aportar en la mano de obra que aquí muchos países de Europa carecen de mano de obra para determinados sectores. Debemos buscar fuera lo que no hay dentro, pero debe ser una migración organizada. Esa es la migración que apoyamos y en la que creemos. Entonces, con Roberta Metsola, pues fue un tema que tuvimos la oportunidad de tratar, sobre todo en el área de emprendimiento, que es donde defendemos. Creo que hay una oportunidad importante y las políticas que se están analizando, que se están cuestionando en el escenario europeo en este momento, más orientadas a fomentar precisamente esas inversiones, ese interés por la creación de empresas. Tengo que darle un 10 a mi comunidad amada, Madrid, porque yo soy dominicano madrileño, como dice la presidenta Ayuso.
soy un madrileño dominicano, nacido en República Dominicana. Entonces, como me considero eso, tengo que darle un 10 a la Comunidad de Madrid, que está cada día trabajando más en fomentar ese interés en la creación de empresas y a su vez creación y generación de empleos. Y sobre todo una pregunta que esa sí que te la tengo que hacer porque me la has puesto votando, estaba fuera del guión. Y la verdad es que a mucha gente me lo pregunta, ¿no? Tú que la conoces más, sería muy buena presidenta del gobierno, ¿no? Que además sería una de las cosas que tanto que se habla de paridad, creo que a este país le hace falta una presidenta del gobierno, ¿no? Porque tanto que se habla de todas esas luchas que está peleando la izquierda, que es igualdad entre hombres y mujeres, para solucionar toda esa fricción que ha habido en los últimos años, creo que sobre todo con la creación de, no me quiero meter ahí, pero bueno, del Ministerio de Igualdad, que al final ha sido totalmente de desigualdad, y el grave problema que tenemos de violencia de género no se ha solucionado, sino que se ha agravado por culpa de malas políticas. Pero yo creo que se solucionaría todo, se le solucionaría gran parte, ¿no?, de ese problema si una presidenta del gobierno en España estuviera al frente, ¿no? Bueno, yo creo que cada cosa y en política las piezas se van armando y cuando llegue el momento, pues se saca un resultado. El caso de la presidenta la valoramos de manera muy positiva porque entendemos que está haciendo un trabajo que es importante. Además, se ha convertido Madrid en un referente ya no solo de España, sino también de Europa. Creemos que hay muchas cuestiones, muchas, en las que debemos mejorar. Como dirigente de un partido político distinto al que preside precisamente la presidenta Ayuso, pero sin embargo no desalineado. Digo no desalineado porque lo que buscamos en la política, como decía al principio de esta entrevista, la política con sentido común, no sería, o no podemos entender que todo lo que haga sea malo, pero tampoco podemos decir que todo lo que está haciendo es lo que necesitamos. Hay mucho que implementar y creo que tenemos un gran reto. Se está fomentando y se está formando una líder que yo creo que como español siento orgullo de que vaya creciendo en ese escenario, ese contexto político que es difícil. Porque a pesar de todo lo que se lucha con el feminismo, con la igualdad, creo más en la igualdad que el feminismo, valga la redundancia, todo lo que se lucha con eso, yo creo que muchas veces no estamos preparados para dar el paso y verlo. Y España yo creo que ya sí que está en condiciones de tener una presidenta, sea la presidenta Ayuso, sea cualquier otra candidata, pues estaría en las condiciones idóneas de tener una presidenta. Además las mujeres, hay que resaltar que las mujeres han demostrado capacidad gerencial extraordinaria, con notas sobresalientes, o sea, con lo cual no es una limitante el sexo, sino que lo importante es anteponer la capacidad que tenga una posible presidenta de España. Totalmente de acuerdo. Bueno, antes de hablar de los premios Europa, desgraciadamente el lunes teníamos que dar la noticia que nunca quisimos dar, y es el fallecimiento del Papa Francisco, que ha sido el primer Papa sumo pontífice latinoamericano y también argentino. Y me ha sorprendido sobre todo porque ha habido mucha controversia. Es un hombre que ha luchado bastante ha defendido bastante la migración, ha apoyado lógicamente a las clases más desfavorecidas, a todas las clases más pobres, al colectivo LGTBI, algo complicado, ¿no? Porque claro, dentro de lo que puede hacer la Iglesia, este hombre dijo que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y bueno, ahora parece que quieren salir algunas tendencias en ese cónclave que van a hacer hasta conseguir el famoso Habemus Papam, y hay algunas tendencias más radicales en contra del aborto y demás, entre algunos favoritos. Pero bueno, ¿qué nota le pondrías a este Papa, al Papa Francisco? Que yo creo que dentro de lo limitado que está hoy en día la Iglesia, creo que ha hecho bastante y bajo mi punto de vista, es una opinión personal, creo que ha sido un buen Papa. Sí, te comentaré, te daré una opinión muy, muy, muy personal. Yo creo que, y en mi tweet, en mi X, ayer lo ponía, digo, mira, murió el Papa que decía las cosas como las pensaba. A veces hay opiniones, tanto en la iglesia como los líderes políticos, que piensan una cosa y tienen que decirla maquillada o decirla de otra manera. Yo me identifico mucho con el que la dice como las piensa, porque no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo. O sea, yo creo que equivocarse también es un acierto y plantear tus ideas
también es un acierto, aunque como no comulgue con muchos. Yo honestamente creo que el Papa Francisco marcó una historia eclesiástica dentro de la Iglesia Católica, donde fue capaz de dar opiniones adversas a los conservadores de la Iglesia Católica. Y eso es bueno. O sea, a ver, no hay un capítulo, un versículo bíblico que diga que las orientaciones sexuales pueden definir si eres hijo o no de Dios, porque al final somos todos hijos de Dios. Entonces, eso, para mí el Papa Francisco tiene un 10. O sea, si le tengo que dar una nota, murió, pero fue el Papa que marcó una historia dentro de la iglesia. Dijo cosas que muchos a lo mejor habían pensado, pero nadie se había atrevido a decir. Yo comulgo con esa parte, comparto esa parte y comparto que los tiempos cambian, los discursos también, y debemos abrirnos a que no haya una clasificación ni por género, ni por raza. O sea, simplemente tú vales por lo que eres, no por dónde vienes, no por tu color de piel, no por tu orientación sexual. Y lo más curioso es que ahora entre los papables aparecen precisamente 2 candidatos negros. Sí. O sea, eso yo creo que también marcaría una tendencia increíble, aunque hay una serie yo diría que son falsas noticias, con la profecía de Nostradamus y el fin del mundo vinculándolo con Papa Negro, que yo diría que lo que Nostradamus decía no era el Papa Negro de color, sino el Papa Negro por el tipo de visión que tenía, no por el color de piel. Pero resulta que ahora casualmente puede ser un Papa Negro. Ese Papa, ¿no? Bueno, veremos a ver, ¿no? De luego hay mucho miedo, ¿no? A que pueda desaparecer, sobre todo la figura del Papa, y muchas teorías, ¿no? Veremos a ver qué ocurre. Bueno, antes de finalizar, obligado, te voy a robar unos poquitos minutos más de tu limitadísimo tiempo, que sé que te tienes que marchar, pero es obligado ese justo galardón de esos premios Europa al liderazgo empresarial. Lo primero, enhorabuena, y lo segundo, pues ¿qué sentiste cuando recibiste esa notificación? Y sobre todo que nos dieras un balance de cómo fue la gala, romper una lanza a favor de una persona asentada también en España, ella nacida en Bolivia, española también por los 4 costados, nuestra grandísima empresaria como es Quilla Tedeschi. Y bueno, lo primero que sentiste lógicamente al recibir esa noticia, sí, evidentemente imagino que es el reconocimiento a esa gran labor que llevas haciendo durante más de 20 años en España, y sobre todo a nivel empresarial durante los últimos 16 o 17 años, y que nos hagas un balance de cómo fueron esos segundos y, según me comentan, exitosos premios Europa. Bien, tengo que dar una valoración también a ese contexto. Primero, Quilla Tedeschi, al conocerle, le di mucho más importancia a los premios de lo que había visualizado cuando me hablaron de los premios Europa. Ver detrás de estos premios una persona, yo diría que extraordinariamente humana, que está desarrollando una labor extraordinaria, precisamente con un colectivo afectado y muchas veces no atendido por las autoridades. Yo creo que es algo sensible. Eso me hizo enamorarme más de ver qué era lo que hacía, cuál era el proyecto, y que hacía no solo Quilla, sino también un equipo ahí de personas que le acompañan a este proyecto. Así que mi enhorabuena, Quilla, por lo que estás haciendo, a ti y a tu equipo. Mi enhorabuena, porque si no existen personas como ustedes que se impliquen, que tengan esa sensibilidad humana, entonces yo creo que muchos estaríamos abandonados por falta de atención precisamente de quienes deben estar atentos. Pero gracias a Dios aparecen personas como tú y como ese equipo que te acompaña. Eso es un mensaje para Quilla. Con relación a los premios, permíteme decirte que fueron extraordinarios. Habían personas de distintos niveles de participación, de gremio de empresa, otros políticos, otros porque eran de moda, otros porque eran artistas. Fue curioso porque se integró, y yo creo que la multiculturalidad realmente fue protagonista en esa gala del premio. Así que el evento, también un evento top, un evento maravilloso y referente, porque saca detrás de la cortina a muchos
ejemplos, a muchos representantes de colectivos que yo creo que es bueno que les conozcamos. Yo tuve el privilegio de conocer a muchos, gente con mucho talento, así que felicito los premios, felicito a los ganadores. El premio que nos consideraron a nosotros en el galardón como en el renglón de liderazgo empresarial lo dedicamos precisamente a República Dominicana. Lo dedicamos a República Dominicana por las víctimas 232. Cierto. Hoy que tenemos ya un dato concluso, 232 fallecidos en el derrumbe de la discoteca Yexé. Un hecho lamentable, trágico, que todavía la República Dominicana está enlutecida con esta horrible situación. También 194 heridos, muchos que todavía, bueno, pues no sabemos. Así que todo ese conglomerado, dedicamos los premios a ese grupo, a nuestro país, a los fallecidos, a las víctimas, a los heridos, pero y de manera global al país, porque dio una muestra de solidaridad y de hermandad. Por eso dedicamos ese premio Europa a la República Dominicana. Totalmente, muy bonito. De hecho, me la ha dejado votando porque yo en los programas, para finalizar, siempre realizo dedicatorias, pero lógicamente los grandes protagonistas y las grandes protagonistas sois vosotros en estos programas de entrevistas, tanto de nuevos talentos como de Pluma y Tintero, nuestro programa que te comentaba fuera de antena de escritores. Y bueno, mi dedicatoria sí que va para ellos, pero como siempre digo, el gran protagonista aquí eres tú. Nosotros simplemente somos periodistas, somos comunicadores y bueno, comunicamos noticias de actualidad, y tú eres una noticia. ¿Cómo no lo vas a ser siendo galardonado en los premios Europa en la categoría de liderazgo empresarial? Así que, como siempre digo, estás en tu programa, estás en tu canal en 50 Estudio TV. Te emplazamos también para otra entrevista para que nos sigas contando todo lo que sabes, que es mucho relativo al tema de actualidad, de política, de ese partido político. Así que, como siempre digo, tienes tu cámara, tienes tus micros, adelante con la dedicatoria si las hubiera. Pues bien, dedicar este espacio, la verdad que agradecido por la invitación. Vamos a aceptar la invitación a un próximo programa. Cuando quieras. La verdad que nos hemos sentido bastante cómodos. Pero quiero dedicar esta intervención a todos los migrantes residentes aquí en España. Quiero decirles que las decisiones nuestras pueden establecer el futuro de mañana. Integrémonos en ese crecimiento, en esa compenetración con la sociedad que nos acoge, y luchemos por lo que queremos, no por nosotros, sino por los que siguen detrás de nosotros. Muchas gracias a todos y al equipo de este gran programa. Gracias a ti, por supuesto, toda esa dedicatoria a todos los inmigrantes que vienen a España y bueno, y a todas las partes del mundo, y por supuesto, como nos señala nuestro querido técnico en especial, también a la República Dominicana, y vemos la bandera. Kerlin, amigo, muchísimas gracias, te emplazamos para otra entrevista, y lo dicho, enhorabuena por ese galardón. No se equivocó el gran jurado de más de 170 personas, ahí es nada, aquí ya te des quién la figura visible, pero hay 170 personas que se dedican a elegir, que no es nada sencillo, a los galardonados con un nivel muy top, muy óptimo, y si el año pasado tuvo un gran nivel, este año igual ha sido bastante alto, así que larga vida a los premios Europa. Muchísimas gracias, y ya sabes que aquí tienes tu canal para cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias Kerlin, gracias audiencia. No olvidéis suscribiros a 50 Estudio TV, darle al like y compartir esta gran entrevista con el gran Kerlin Ulerio. Muchísimas gracias, querido técnico, un saludo y hasta el próximo vídeo.